Saludos. En la clase de hoy vamos a repasar los temas vinculados a la escuela psicológica conductista. El conductismo es una escuela psicológica que se caracteriza justamente porque se centra en poder analizar la conducta observable. Es decir, que es una escuela psicológica que va a tener un carácter pragmático y utilitario. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir que el objeto de estudio, al ser la conducta observable, va a ser posible de ser registrado y a su vez descrito y modificado en función de las distintas técnicas y los distintos enfoques a partir de la intervención directa por parte de los sujetos que se involucran en las distintas experiencias. Al conductismo se lo consideró como el modelo de la caja negra. ¿Por qué motivo? Porque en sus orígenes no se centró particularmente en describir los procesos mentales abstractos, profundos o subyacentes que tienen las personas, sino que justamente utilizó su mirada y sus aportes para poder concentrarse en las conductas manifiestas por las personas y en cómo generar efectos sobre ellas. En los orígenes del conductismo podemos encontrar una reacción, ¿sí?, que fue a partir de los primeros aportes de la psicología experimental, en donde justamente esta introspección se caracterizaba porque los sujetos manifestaban sus propias sensaciones, aquellos elementos que formaban parte de su conciencia, lo que podían justamente exteriorizar. Sin embargo, el estudio de la conducta genera como un fenómeno directo la posibilidad de evitar ese tipo de relativismo o de elementos que pueden llegar a variar en lo que cada sujeto es capaz de manifestar. La conducta observable tiene carácter de objetivo. Entonces, justamente, el foco del objeto de estudio estará centrado justamente en el esquema del estímulo-respuesta. ¿Qué es el esquema de estímulo-respuesta? Justamente es el hecho de que ante la presentación de cierto estímulo hacia un sujeto le corresponde una determinada respuesta. Por ejemplo, si nosotros saludamos a alguien y esa persona contesta el saludo, el estímulo vendría a ser justamente el saludo y su respuesta sería la reacción, el contestar. Entonces, a partir del análisis de cada estímulo y cada respuesta, surgirán los primeros conceptos y las primeras teorías asociacionistas, en donde justamente podemos encontrar dentro de lo que fue y es el conductismo dos posicionamientos diferentes con respecto a cómo se puede modificar y afectar la conducta de un ser vivo. ¿Por qué decimos ser vivo y no sujeto? Porque estas técnicas no solo pueden ser aplicadas con personas, sino que también pueden ser aplicadas con ciertos animales. En primer lugar, vamos a ver el concepto de condicionamiento clásico, ¿sí? En el condicionamiento clásico, el aprendizaje es llevado a cabo a través de la asociación entre estímulos que serán vinculados de forma neutra inicialmente y a través del proceso de condicionamiento en sí mismo se volverán estímulos, valga la redundancia, condicionados. ¿Qué quiere decir que algo es sometido a un proceso de condicionamiento? Quiere decir que justamente las variables de ese escenario, de ese contexto, van a ser modificadas y alteradas para lograr resultados específicos. Uno de los primeros exponentes de este tipo de condicionamiento fue Iván Pavlov, fisiólogo ruso que justamente se destacó por mostrar cómo es posible modificar la conducta a través de ciertas experimentaciones con animales. Particularmente él lo realizó con un perro. La imagen que pueden ver en pantalla describe lo que estamos mencionando en este mismo momento. Encontramos 4 pasos del condicionamiento clásico. En primer lugar vamos a ubicar al momento previo al condicionamiento, ¿sí?, en donde justamente encontramos a un estímulo incondicionado. ¿Qué es un estímulo incondicionado? Un estímulo incondicionado es aquel estímulo que por curso espontáneo y fluido de la presentación de dicho estímulo
genera una respuesta en determinado ser vivo u organismo. Entonces fíjense que justamente si a un perro se le presenta comida, la respuesta, la reacción, la respuesta incondicionada, es decir, sin ningún tipo de modificación o alteración, ¿cuál será? Será generar saliva. Ahora bien, esta saliva, esta generación de la saliva, es espontánea, es fluida. Si a un animal, como al perro del cual estamos hablando, se le presenta un estímulo que no tiene nada que ver con su reacción fisiológica natural o con las respuestas que espontáneamente acontecerían, ¿sí? Por ejemplo, un estímulo sonoro como un diapasón o una campana o un timbre. Si al perro se le expone dicho sonido, el perro puede no tener ninguna respuesta específica. Particularmente en el caso de la salivación, no se generaría. ¿Por qué? Porque el perro justamente genera saliva ante la percepción de la comida. Entonces vamos a llamar a este estímulo neutral. ¿Por qué estímulo neutral? Porque justamente no genera ningún tipo de reacción específica. Y si no hay reacción, por lo tanto no hay respuesta. Entonces, antes del condicionamiento, antes de modificar las variables, justamente se le llama estímulo neutral a aquel estímulo que no genera respuestas específicas. Y si no hay reacción, por lo tanto, no hay respuesta. No hay salivación, esta es una respuesta no condicionada. Ahora, en el tercer momento, durante el condicionamiento en sí, acá se produce el fenómeno de la asociación. Si durante reiteradas ocasiones al perro, cada vez que se le presenta la comida, escucha al diapasón, a la campana o a cualquier estímulo sonoro que justamente se le suma, se le agrega, se le añade a la acción de darle de comer, el perro eventualmente asociará al estímulo sonoro con la comida hasta que eventualmente el perro es capaz de generar saliva únicamente escuchando al estímulo sonoro. Es decir, que el perro ha sido condicionado, su comportamiento ha sido modificado, ¿sí? Y podemos decir efectivamente que un estímulo que antes era neutral, que no generaba ninguna respuesta, después de asociación entre distintos estímulos, pasa a tener un nuevo lugar, a ocupar un nuevo rol. El diapasón o el estímulo sonoro que se haya utilizado, campana, timbre, etc., ahora es capaz de hacer que el perro genere saliva. Por lo tanto, el perro ha sido condicionado. En otro lugar encontramos el condicionamiento operante. El condicionamiento operante es otro tipo, ¿sí?, de teoría asociacionista que justamente se destaca por mostrar cómo los sujetos somos capaces de entrar en contacto, ¿sí?, con modificaciones del contexto, las cuales pueden lograr que las conductas se sostengan o aumenten a través del tiempo, o que por el contrario disminuyan. Si las conductas a través de la... Si los estímulos que se utilizan son para que la conducta permanezca o se sostenga en el tiempo o aumente, vamos a estar hablando definitivamente de reforzadores, ¿sí? Y si estamos utilizando estímulos para que la conducta disminuya, podemos estar hablando de castigos. Ahora bien, comencemos con los reforzadores. Los reforzadores son estímulos que se utilizan para que la conducta permanezca o aumente en el tiempo. Si se introduce, es decir, que si se agrega algún estímulo, estaremos hablando de un refuerzo positivo. La categoría positivo o negativo no tiene que ver con juicios de valor, sino con el hecho de que se agrega un estímulo a la ecuación, al contexto, al escenario. Mientras que el carácter de negativo cumple con la lógica contraria, con el hecho de que se sustrae, se quita de circulación algún tipo de estímulo.
Esta misma clasificación positivo o negativo la encontraremos para los castigos a su vez. Un castigo positivo será la acción de agregar algún elemento y un castigo negativo se tratará justamente de quitar algún elemento. ¿Cuál será la diferencia entre refuerzo y castigo si ambos pueden ser positivos y negativos? Los refuerzos por definición están enfocados ¿en qué? En intentar que la conducta permanezca en el tiempo o aumente. Por lo tanto, un refuerzo positivo será algún estímulo que se introduce en el circuito o en el contexto del sujeto y que justamente tiene un carácter agradable. ¿Por qué? Porque dicho carácter agradable es el que genera que la conducta pueda permanecer a través del tiempo. Un ejemplo sencillo de entender son las recompensas, los premios. Por ejemplo, cuando en el adiestramiento canino a los perros se les enseña a una conducta nueva, como por ejemplo el dar la pata, y después de cada acción se le da una recompensa. Es decir, esa situación reflejaría justamente la acción de dar el premio después de que el perro ha hecho lo que se le pide, terminará generando que eventualmente el perro aprenda a dar la pata sin necesidad de darle el alimento. ¿Por qué? Porque el refuerzo positivo lo que hizo fue instalar una conducta, sostenerla en el tiempo. Los refuerzos negativos se caracterizan ¿por qué? Se caracterizan por lograr que la conducta pueda permanecer en el tiempo, aumentar, a partir de la sustracción, es decir, de quitar un estímulo, pero que en este caso resultarán desagradables o displacenteros, porque justamente el hecho de que se quite un estímulo que para el sujeto resulta displacentero, justamente será el factor que pueda lograr la tendencia de que la conducta disminuya. Por ejemplo, quitarle una tarea desagradable a un sujeto para que la conducta pueda sostenerse en el tiempo. Con respecto a los castigos tienen la intención de hacer que la conducta disminuya. Por lo tanto, si se castiga positivamente significa que se está agregando un estímulo. ¿Cómo la conducta será posible que disminuya o que intente disminuir su intensidad y su manifestación? Justamente a partir de la introducción de estímulos de carácter desagradable. Algún tipo de penalización. Por ejemplo, si un sujeto es multado por romper una norma de tránsito y se cobra una multa respectivamente, ese castigo puede llegar a lograr que justamente el sujeto en el futuro no realice esa acción. La añadidura de un estímulo desagradable dejará justamente la posibilidad de que el sujeto no vuelva a repetir esa conducta en el futuro. Ahora, castigos negativos. Si un castigo es negativo significa que el estímulo se sustraerá, es decir, se quitará del escenario actual del sujeto, pero si la conducta como intención está justamente apuntándose a su reducción, es decir, los castigos, si tienen la intención de disminuir la conducta, los castigos negativos ¿cuáles serán? Serán justamente aquellos estímulos que van a ser sustraídos o quitados o reducidos, pero ¿a partir de qué? A partir del carácter agradable, porque justamente una forma de castigar puede ser la sustracción de elementos que sean agradables para el sujeto. Entonces, como conclusión, podremos encontrar que los sujetos son capaces de dejar de realizar o de disminuir la realización de cierta conducta en función de que un estímulo o un grupo de estímulos que resultan agradables o satisfactorios para ellos son sustraídos. Por lo tanto, en pos de evitar esa sustracción del estímulo, la conducta puede llegar a reducirse. Esto fue el conductismo. Muchas gracias a todos.